Voy a hacer un breve repaso hasta donde estamos en el día de hoy. Recuerden que nosotros estudiamos Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 14, donde dice allí la palabra de Dios lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena intención, su beneplácito o su buena voluntad. Aquí en primer lugar vemos los recipientes de esta exhortación que el apóstol Pablo da aquí es a los filipenses, e indudablemente, hermano, que esa exhortación también es para nosotros, porque esta carta se quedó aquí grabada, se quedó inspirada para que nosotros fuéramos enseñados. Ahora bien, también está la esencia de esta exhortación. El mandato es, hay un mandato en esta esencia, es ocupado en vuestra salvación. Es nosotros, hermano. Dios da la fortaleza, Dios da la fuerza, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso en ese mandato tiene dos aspectos de la obediencia. Y dice allí, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Es muy fácil nosotros, delante de los hombres, fingir nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros decimos, qué hermanito más espiritual, delante de los hombres. Pero por detrás, hermano, a veces somos fuego consumidor. Dice el apóstol Pablo, no, hermano. En mi presencia o en mi ausencia, comportado, hermano, de esta manera, con temor y temblor, dice. No temor de que nos vayan a matar, sino el temor de faltarle a Dios, que es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando estamos en nuestra cámara secreta en algún lugar, con nuestros celulares, con nuestra tablet. Pero también el apóstol Pablo nos dio un incentivo en el versículo 13 que dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. O sea, nosotros hacemos la obra, pero Dios, hermano, nos está impulsando. Y cuando hablamos de Dios el Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor y de Dios nuestro Padre. La Trinidad está con nosotros en todas estas cosas que están aquí, que se nos manda hacer, obedecer, ocuparnos. Porque en primer lugar estamos en la presencia de Dios. Y en el mensaje pasado dijimos que estas palabras nos enseñan de la obra de Dios en nosotros y de cómo esta obra no cancela nuestra responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Esta obra que hace Dios no cancela, hermano, que nosotros tengamos que obedecer, hacer la voluntad de Dios. Dios no obedece por nosotros, sino somos nosotros los que tenemos que obedecer. Él obra en nosotros el querer como el hacer. Pero lo que tienen que hacer somos nosotros. Tenemos responsabilidades. Yo decía hace un momento, hermano, y las cosas de Dios tienen que hacerse con pasión. Las cosas de Dios, hermano, tienen cualquier ministerio, cualquier cosa que hagamos para el Señor. No puede ser, yo lo voy a hacer, yo vengo a limpiar porque me dijeron que venía a limpiar. No, hermano, yo vengo a limpiar, lo más mínimo estamos hablando, porque Dios me manda a hacerlo. Yo lo voy a hacer con la pasión, como si estuviera predicando un mensaje como pastor o pastor. No, pastora no. Como pastor. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, en el versículo 14, Pablo nos da una exhortación con la que recalca que somos nosotros los responsables de lo que hacemos. Dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones, ni contienda o discusiones. Y lo que Pablo empieza a hacer en el versículo 14 es exhortarnos a hacer algunas cosas que conllevan el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y podríamos dividir los versículos. Voy a leerle de nuevo el versículo 14 hasta el versículo 16, que dice allí la palabra de Dios, lo siguiente, del 14 al 16. Háganse todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminaria en el mundo, sostenidos firmemente con la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Podría dividirse estos textos de la siguiente manera, o así lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Un precepto, hacer todas las cosas sin murmuraciones, ni contienda o discusiones. Segundo,
12 razones principales para el cumplimiento de ese precepto. Uno tiene que ver con los filipenses, para que seáis ustedes, los filipenses, dignos de esto y de esto y de lo otro. Y lo otro tiene que ver con Pablo mismo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme, de que el trabajo que he hecho con ustedes, que es para la gloria de Dios, me ayude a mí a sentirme bien. Hermano, la motivación de los pastores que hay por el trabajo que los hermanos son grandísimas. Cuando un hermano hace un trabajo bien, los pastores que son fieles al Señor, nos alegramos con eso. Nos alegramos y nos gozamos. Hoy solo tendremos tiempo, hermano, para estudiar la exhortación, una exhortación del versículo 14. Y decía esto con los pastores y con los diáconos, porque no se siente aún todavía con la secuela de aquella situación que tuve físicamente. Pero hermano, lo que hay aquí en estos versículos son tan importantes para nuestras vidas, para que nos lleven a pensar de cómo debemos hacer las cosas nosotros. Hoy solo tendremos tiempo para estudiar la exhortación, hacer esta exhortación que dice hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Dice, si tenemos en cuenta el contexto inmediato de todas las cosas a las que Pablo se refiere, tienen que ver con lo que implica el ocuparnos en nuestra salvación. Todas las cosas incluyen todos nuestros deberes. O sea, el apóstol Pablo, esa palabra, todas las cosas, abarca todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Como dice en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Señor Jesucristo. Todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Nuestros deberes familiares, hermano. Nuestros deberes eclesiásticos. Nuestros deberes laborales. Nuestros deberes sociales. Aún nuestros deberes con el Estado. Todas las cosas que conocemos de la voluntad de Dios debemos hacerlas de cierta manera para con esto diferenciarnos, o con estas diferentes relaciones que hacemos nosotros, diferenciarnos de este mundo. Les decía a los hermanos de la escuela dominical que aquí se maneja, hermano, con tanta imprudencia que uno se tiene que realmente salir lleno del Espíritu Santo a la calle. Y se metió una guaguita de esa platanera en medio mío y de un carro que veníamos bien los dos. Y yo me quedo viéndolo y me dice el señor del otro carro, dile lo que tú le ibas a decir. Hermano, yo no puedo decirle una mala palabra a ese hombre. Yo no puedo, no es lo que usted cree, le dije. Aunque a veces uno quiere decir lo que uno cree. Hacer todas las cosas también tiene que ver con nuestra relación bajo la providencia de Dios por las cosas que nos ocurren y hacerla bien. Nuestra relación ante aquellas situaciones en las que no tenemos ni el más mínimo control. Tenemos que hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Sea en el cumplimiento de todos nuestros deberes o en nuestra reacción al trato providencial de Dios, este texto tiene algo que decirnos. Pablo dice, haced todas las cosas. Pero, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? El texto dice, sin murmuraciones ni contienda. Y nos vamos a quedar solamente con la palabra murmuraciones. Veamos lo que quiere decir esta palabra, sin murmuración. Y es sumamente importante el que tomemos el tiempo para entender lo que quieren decir. Por eso dividí este mensaje en dos. Era un solo mensaje. Lo dije, bueno, lo voy a dividir en dos. Y lloré al Señor que me permitiera hacerlo de esta manera. Lo que quiere decir estas dos palabras, porque en el versículo 15 Pablo nos dice que nuestro testimonio ante este mundo impío tiene que ver con la ausencia de estas dos cosas en nuestras vidas y conducta. ¿Cuáles son estas cosas, hermano? La murmuración y la contienda. Él claramente nos dice que no podemos ser hijos irreprensibles y sencillos en una generación torcida y perversa si hacemos las cosas con murmuraciones y discusiones y peleando por todo. No podemos mostrar que somos hijos de Dios. ¿Quiere dar al mundo un testimonio consecuente de lo que es un cristiano? Entonces, estas dos cosas que están aquí en este texto, versículo 14, deben caracterizar nuestra vida como creyentes. Más aún, el apóstol le dice a ellos que su gozo en el día del juicio dependía en parte de la obediencia de los filipenses, de la obediencia a la exhortación que está haciendo. Él dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano
ni habré trabajado en vano. O sea, cuando vaya a la iglesia de Filipo, a la presencia de Dios, el testimonio de esa iglesia, de la obediencia a esto, va a mostrar que el apóstol Pablo no trabajó en vano. Pues para que nosotros, pastores, tengamos de qué lo lean en el día de juicio, deben tener iglesias cuyos miembros no se distingan por ser personas que se la pasan murmurando y discutiendo por todo. Pues si es tan importante el que hagamos todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, entonces es importante que entendamos lo que quiere decir estas cosas. Cuando la palabra de Dios se habla de murmuración y de discusiones, es para referirse a una clase de hablar o de comunicarse que tienen una connotación negativa. La palabra griega que se traduce murmuraciones aquí es un término cuya pronunciación misma describe la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa. ¿Tú no ves esa gente? Ahí viene ahí. No siga hablando porque viene ahí. Es eso. Es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios, así como a las circunstancias que Él ha permitido en la vida nuestra, Veamos cómo se usa esta palabra en Juan capítulo 7, versículo 12. Empecemos a leer desde el 11. Juan 7, 11 al 12. Dice allí la palabra de Dios. Por eso los judíos buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hermano, aquí había gente que estaba hablando positivamente del Señor, pero en el entorno del chisme. Había gente que estaba hablando mal, y había otra gente, no, pero no es así. Trátenlo bien que no es así, pero estaban metidos en el medio, en el chisme. Y eso caracteriza a los hombres impíos. Yo tengo algo aquí, gracias hermano. Y eso caracteriza también, no solamente a los hombres impíos, a muchos en la iglesia. Y dicen que la cultura dominicana es una cultura de chisme. O sea que al dominicano le gusta el chisme. Bueno, las redes sociales de aquí están inundadas de tantas cosas que es imposible abrir algo en las redes sociales que no sea todo un chisme. ¿Y cómo se destruyen con esos chismes a la persona, hermano? Aquí no se habla de un grupo de personas, los que estaban aquí hablando del Señor, que se la pasaban hablando del Señor Jesús, pero no hablaban de Él abiertamente y públicamente, sino que por temor a lo que hacían era que murmuraban entre ellos. Y eso es peligroso, hermano. La conspiración contra el Señor vino porque comenzaron a murmurar entre ellos. Hablaban secretamente entre ellos como quienes no querían ser oídos. Pero mira, no se lo diga a nadie. No, mire, con usted le dice algo a alguien, le dice, pero eso que te digo, no se lo diga a nadie, ya. Lo van a saber 2 personas en el mundo, Every y Barry. Ese no se lo diga a nadie, lo van a saber 2 personas. Porque a uno le encantan estas cosas, hermano. Hablaban secretamente entre ellos como quien no quería ser oído. Y aunque sí, nos decían que había algunos que decían cosas positivas, generalmente cuando en la Biblia se habla de murmurar es en el sentido negativo. Como aquí se nos dice que algunos decían que Jesús lo extraviaba a la gente. Decían, no, pero eso no es así. Pero no fuiste contundente respondiendo para decir que eso no es así. Te involucraste en el chisme. Y la Biblia dice que los chismosos no heredarán el reino de Dios. Otro ejemplo del uso de la palabra murmurar lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 1. Un texto bien conocido. Dice allí la palabra de Dios. Porque aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja o una murmuración. Esa es la palabra. De parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí se nos habla de que como la iglesia de Jerusalén se estaba encargando de las viudas necesitadas. Habían viudas judías y habían viudas helenistas, es decir, que los que vinieron y se convirtieron en Pentecostés, muchas de esas mujeres que estaban ahí, eran viudas, pero que no eran puramente judías, sino que también venían de
de otros lugares y se la consideraba helenista. Las viudas de trasfondo griegos se estaban sintiendo descuidadas en esta congregación, en la que la mayoría eran judíos. ¿Y qué es lo que sucede comúnmente cuando alguno piensa que no está siendo justo con él o que no se le está tratando como él cree que debe tratársele? Murmuran, se quejan. Y eso fue lo que pasó aquí. Se armó un lío, hermano, que tuvieron que elegir diáconos. Porque las mujeres comenzaron a hablar entre ellas. Mira eso, a esas sí le dan, a mí no me dan. Y eso pasa también mucho entre nosotros, hermano. Hermano, dele gracias a Dios cuando a la hermana que necesite, alguien le da algo. ¿Y por qué ellos le dan a mí no? Eso pasa mucho. O le dieron a ella porque tiene una necesidad puntual y era necesario suplirle para esa necesidad. En ese sentido negativo que Pedro también usa esta palabra, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, sé hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Dios no se conforma con que los creyentes abran sus hogares para recibirse unos a otros, sino que Él quiere que cuando lo hagan sin murmuraciones. ¿Por qué tengo que ser yo que ponga siempre mi casa para que hagan los ágapes? Gloria a Dios por eso. ¿Por qué no lo hacen otros hermanos? No es justo que yo tenga que estar... No. Dele gracias a Dios y no murmure cuando nuestros hogares sean utilizados como agentes de bendición para toda la iglesia. El Señor quiere que nos mostremos hospitalarios, que mostremos hospitalidad, pero sin un espíritu murmurador. Y que cantemos como dice el himno, bienvenido. Lo cantamos así a veces, pero con alegría. Qué bueno que viniste a mi casa, hermano, a compartir. Ahora viene a quitarme el tiempo de descanso. Vayamos primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primero Corintios 10, vamos primero a los Corintios 10. Donde encontramos al apóstol Pablo describiendo algunos de los grandes privilegios de la nación de Israel. Pero a pesar de sus muchos privilegios, los judíos se caracterizaron por un espíritu de murmuración durante su peregrinaje en el desierto. Lo cual Pablo expresa cuando exhorta a los corintios a no hacer lo mismo que ellos. Y le dice en el versículo 10 lo siguiente: ninguno murmuré como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Hermano, 1 Corintios 10. Fueron destruidos los murmuradores. Y agrega lo siguiente: y estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para quienes hemos llegado al fin de los siglos, o más bien fueron escritas como enseñanza para nosotros. Lo que le pasó a los judíos en el desierto, que fueron destruidos por estar murmurando, se nos dice aquí a nosotros que es para que nosotros, hermanos, aprendamos de esta situación y no la imitemos. El Señor quiere que tú y yo aprendamos algo de la mala conducta de los judíos y de la manera que Él trató con ellos. Hermano, entre otras cosas, fue su espíritu de queja o murmuración lo que impidió que una gran multitud del pueblo judío entrara a la tierra prometida. La murmuración es algo que Dios ve como un pecado, hermano. Y le voy a decir una cosa. Yo he visto mucha gente murmurando injustamente a pastores, a iglesias y a otra cosa. Y ninguna de esa gente que murmuraba ni siquiera están en los caminos del Señor. Porque siempre el contencioso está buscando contienda, no para arreglar situaciones, sino para empeorarla. A los judíos les trajo destrucción y Dios quiere que lo veamos como una mancha sobre nuestro testimonio cristiano cuando comenzamos a murmurar, que puede traer destrucción en nuestras vidas. Y vamos a ver algunos de los pasajes en la que está la murmuración de los judíos en acción para que entendamos mejor cómo se manifiesta este pecado. Vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice allí la palabra de Dios. Recuerden, hermano, el pueblo judío Dios saca al pueblo judío hasta con riqueza.
hizo que la gente le diera oro y plata a los judíos cuando se iban. Y dice allí, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, mire la crítica, ¿por qué nos ha tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué se ha hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es de lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermano, este pueblo estaba esclavizado por generaciones y generaciones. Dios lo saca, lo lleva a la libertad. Y cuando se ven con un poquito de problema comienzan a quejarse. ¿Por qué nos sacaste de aquí? Vayamos ahora a Éxodo capítulo 15, 22 al 24. E hizo Moisés que partieran de Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué haremos de beber? Si usted revisa los versículos anteriores del capítulo 15, está uno de los signos más bellos, de la adoración más bella que hay escrita en la palabra de Dios. Es un himno de liberación, de adoración y de exaltación a Dios por librar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de los egipcios. 3 días después, hermano, porque se le acabó el agua, murmuraron. 3 días después de Dios haberlo liberado, haber pasado por tierra seca en medio del mar, haber matado a los egipcios, al otro día están murmurando ya. Y eso nos pasa muchas veces con nosotros. Dios nos bendice con algo, nos trae bendición sobre algo, y nosotros ya los 2 o 3 días estamos quejándonos. ¿Y por qué no más? ¿Sabe cuántas cosas nos ha dado Dios a nosotros, hermano? Sigamos leyendo. Capítulo 16, versículo 1 al 3. Partió luego de Elín, Éxodo 16, 1 al 3, toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. A los 15 días, o sea, 45 días ya más o menos. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Después Dios le manda a los codornices y pasan todas estas cosas, hermano. Pero 45 días después, otra queja más grande. Y Dios está bendiciendo al pueblo, lo ha liberado. Recuerdo una persona que se convirtió y le dijeron, mira, tienes que dejar las rifas, jugar los números y jugar qué sé yo qué. Yo soy abonado del 44, no, pero deja todo eso. Dejó de jugar, hermano. Es la persona que vino a Cristo, llamado, aún está en el Señor. Salió el 44 en primera y en tercera. Y ese hombre dijo, yo quiero darle un zumbón a la Biblia. Dios te libertó de la esclavitud de estar debajo de esos números. ¿Cuánto dinero tú gastaste jugando el 44? Eso pasa con nosotros, hermano. Dios nos libertó. Nos dio una salvación que es más grande que cualquier premio porque nos da la vida eterna. Pero cualquier circunstancia nos hace quejarnos. Mira, no me saqué con la quiniela que yo jugaba. Ahora bien, cuando analizamos cada uno de estos 3 sucesos en los que encontramos al pueblo de Israel murmurando, quejándose, veamos lo siguiente, que su murmuración es una reacción por su disgusto con la providencia de Dios. No estaban contentos con la dificultad y problemas que Dios le había traído, pero Dios los había libertado. Pero yo quería, como hay ciertas personas que se convierten a la iglesia y quieren que todo el tiempo que llevarle un colchón de agua, un buen spring especial y tratarlo. Pero tú no, el mayor precio
que te han dado a ti es que Cristo derramó su sangre por ti y te trajo salvación. La dificultad y problema Dios lo ha traído para purificar nuestras vidas. En segundo lugar, que su murmuración es una reacción por inconformidad con la provisión de Dios. Siempre estamos inconformes, hermano. Dios nos da esto, pero queremos otra cosa. Y Dios hace esto, pero queremos otra cosa. Por eso cuando llegamos al capítulo 17 de Éxodo, versículo 1 al 4, vemos cómo este espíritu de murmuración lo manifiestan con su rebelión contra los líderes que Dios había establecido entre ellos. Dice allí la palabra de Dios en Éxodo 17, 1 al 4, lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornada desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró al pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a caer a pedrar, me van a apedrear. Y eso pasa, hermano, con los líderes que sirven al Señor muchas veces. Por más que se haga, por más que hizo Moisés. Bueno, Moisés no entró en la tierra prometida, hermano, porque como decimos los dominicanos, cogió una cuerda un día y golpeó la roca en vez de hablarle. Porque lo desesperaron. Y como esta gente no podían agarrar a Dios para deshacerse de él, quieren agarrar al que los representaba entre ellos, a Moisés. Y en el libro de Números también tenemos otro ejemplo de cómo se manifiesta este espíritu de murmuración o de queja. Números capítulo 11, versículo 1, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad al oído del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Hasta el Señor, hermano, dijo, bueno, esto no se aguanta más. Y en Número capítulo 14, versículo 27 al 30, después que van los espías y ven la tierra, que dos espías dicen que están, o sea, Josué y Caleb dicen, no, eso es bueno, pero hubieron días que dijeron que no. Y dice allí la palabra de Dios, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuraron contra mí. Dile, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todo lo contado, de 20 años arriba, que han murmurado contra mí, de cierto que vosotros no entraréis a la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Porque no murmuraron en la tierra. Después de 20 años para arriba, todo el mundo murió. El pecado de inconformidad con la providencia de Dios manifestado por medio de la queja contra Dios fue un pecado que le costó mucho al pueblo de Israel. Hermano, cuidado con la queja. Cuidado con las murmuraciones. El número 16 dice allí la palabra, Dios acaba de traer un gran juicio contra un grupo de personas que se habían rebelado contra su siervo y por lo tanto contra él. Sin embargo, escucha cómo el pueblo reacciona. Pero el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Ustedes son los culpables. El predicador siempre que tiene la culpa. En el Salmo 106, este salmo es un resumen de la historia del pueblo de Israel. En este se celebra la fidelidad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. Dicen los versículos 24 al 25 lo siguiente. Aborrecieron la tierra deseable. La murmuración, hermano. Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas. Ese chisme en la casa que llevamos nosotros de la iglesia, lo llevamos a la casa. Y comenzamos a acabar con... Y no escucharon la voz del Señor, por tanto los juró abatirlo en el desierto.
se dan cuenta de lo grande que es lo que es el que nos quejemos contra Dios. Se dan cuenta de que no debemos verla como una mera reacción humana, simplemente como nuestra reacción natural frente al estrés. Nuestras reacciones, hermano, que nos llevan a murmurar contra Dios y contra todo lo que Dios ha hecho con nosotros, puede traer consecuencias grandes a nuestras vidas. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué que la queja es un pecado tan grande delante de Dios? Porque las quejas son generalmente la expresión de nuestra incredulidad, inconformidad o rebelión contra Dios. Todo esto son pecados que cometemos contra Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez. Cuando Pablo lleva los filipenses a la ofrenda, él dice eso, mira hermano, yo he vivido bien y también he vivido con escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy dependiendo del Señor. Si analizamos lo que sucede en cada uno de estos pasajes que hemos citado, podemos ver estos pecados con toda claridad. Por un lado, en estos pasajes vemos al pueblo de Israel pasando una necesidad mientras a la misma vez Dios está en medio de ellos. Hermano, Dios siempre va a estar en medio de su pueblo. No importa la crisis. Dios, el que tiene el poder para suplir todas las cosas, está en medio de su pueblo. Pero en su incredulidad, viendo la bondad de Dios que lo libertó de la esclavitud, le iba dando una nueva vida, como quiera, borraron a Dios. Y eso pasa muchas veces con nosotros, hermano. Cuando vienen dificultades, borramos a Dios. Actuaron y reaccionaron como si Dios hubiera muerto. También nos pasa con nosotros. Actuamos y reaccionamos como si Dios estuviera muerto. Y hay circunstancias que nos olvidamos que Dios nos hace pasar por ellas para purificarnos y hacernos bien, hermano. No hay nada. Todas las cosas nos ayudan a bien. No quiere decir que todas las cosas son buenas, pero dice la palabra de Dios que todas nos ayudan a bien. No valieron las manifestaciones que Dios le había hecho de su glorioso poder a favor de ellos. Salieron de la esclavitud, pasaron como por tierra seca, le dio el agua, le mandó el maná. Después se cansaron del maná, le mandó carne en abundancia que hasta se le salía por la nariz. Y como quiera se quedaron de Dios. Habían visto todas estas cosas, pero vino una necesidad y actúan como si Dios no existiera. Dios bendice nuestras vidas, nos da abundancia, salud en los hijos, nos da muchísimas cosas que no esperábamos, pero viene un problemita y ya Dios no existe. Ya Dios no es nadie para nosotros. Hermano, Dios siempre está presente. Por eso es que la queja es un pecado tan grande, porque en gran parte procede de nuestra incredulidad. Incredulidad que nos dice que nuestros problemas son más grandes que Dios, o que Dios no comprende nuestra situación, o que a Dios no le importa lo que está pasando. A Dios sí le importa nuestra vida, hermano. Yo tengo poco cabello, y Eliezer también. Ahora, con lo poco que tenemos nosotros, ¿cuándo lo hemos contado? Nunca. Dice que Dios tiene contado nuestro cabello. Dios tiene contado nuestro cabello. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y a veces nos pasan situaciones porque Dios quiere purificar nuestras vidas a través de esas situaciones. Dios metió un pueblo diferente a la tierra prometida. Esos son todos ataques contra el carácter de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su amor. Vemos ahora, hermano, lo que hacemos cuando nos quejamos. Pero muchas veces nuestras quejas a veces se producen o son un producto de un espíritu de rebeldía. El Señor le dice claramente cuando pregunta, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí?
Dios era su verdadero líder, Él era el que lo había estado guiando. Dios estaba utilizando a Moisés, pero el que dirigía su congregación era Dios. Dios utiliza a los pastores, pero quien dirige la congregación es de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo, no es nuestra. Por eso es que cuando el pueblo se queja, Dios lo toma como un acto de rebelión contra sí mismo. Por eso, hermano, es que la queja es un pecado tan grande. Concluimos, hermano, diciendo, ¿hasta cuándo vamos a estar quejándonos? Dios nos ha bendecido. Ay, pero hay silla vacía y otras sillas están llenas. Dios nos ha bendecido, hermano. Sobreabundantemente nos ha bendecido. Cuando yo veo cara aquí que comenzamos hace 40 años y están aquí presentes aún, Dios nos ha bendecido. Cuando veo muchachas casándose que la presentamos como niñas y niños aquí en el púlpito, Dios nos ha bendecido. Cuando vemos este edificio aún con la imprudencia que hay afuera para parquearse, Dios nos ha bendecido, hermano. Y más aún nos seguirá bendiciendo. ¿Por qué quejarnos? La mujer que medita, eso vamos a hablar en el próximo mensaje. Dios nos ha bendecido con la mujer que nos dio porque ella nos ha ayudado a moldar nuestro carácter. Dios nos ha bendecido con el hombre que me dio porque con él me estoy aprendiendo a sujetarme, a ver que las cosas no son como yo quiero, sino como Dios quiere. Dios nos ha bendecido expandiendo esta iglesia, llevando otras bendiciones a otros lugares, hermano. Dios nos ha bendecido, nos seguirá bendiciendo, pero tiene que haber fidelidad y menos queja entre nosotros y más disposición. Por eso decía en la escuela dominical esta mañana, vamos a hacer las cosas, pero con pasión. Tenemos que envolver nuestros corazones. Estamos sirviéndole a un Dios santo que nos va a seguir bendiciendo. Y Dios nos ha bendecido, hermano, cuando yo veo a Misael predicando, cuando veo a Luis David enseñando allí, cuando veo a Eliezer predicando los miércoles, cuando veo a Ariel encargado, cuando veo a los jóvenes que nacieron aquí y están tocando en la música, que son nuestro relevo con carácter serio de que lo importante para esta iglesia es predicar la palabra de Dios. Dios nos ha bendecido. La segunda generación echan a perder las iglesias. Yo confío en el Señor que la segunda generación va a ser mejor que nosotros en esta iglesia. Dios nos ha bendecido, hermano. Y si tú quieres ser parte de la segunda generación, entrégate al Señor y deja tú, yo mismo soy. El mismo Moisés, hermano, cuando con su poder y toda su arrogancia mató a un egipcio que estaba matando a un judío, Dios lo metió 40 años en el desierto. Y dice la palabra de Dios en Hechos que Moisés era poderoso en su palabra, pero cuando Moisés vino a hacer la obra del Señor, él duró 40 años cuidando chivas y ovejas, lo que hacía que sabía berrear. Y tuvo que buscar a Aarón para que hablara por él. Y Dios bendijo a ese hombre porque obedeció a Dios. Dios nos va a bendecir, hermano, cuando dejemos la queja de quejarnos de Dios. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Hasta un cuerpo que el Señor en su misericordia nos va diciendo que nos vamos desgastando y eso nos hace más cercanos a su presencia porque un día estaremos por toda la eternidad delante de su presencia. Dios nos va a bendecir con eso también. Entonces, hermano, démosle gracias a Dios. Y si todavía tú no te has convertido a Cristo, dale gracias a Dios porque te trajo aquí para bendecirte con su palabra, para que venga a los pies de Cristo. Porque es el único camino para llegar al cielo. Porque no hay otro camino, no hay otro lugar como salvación, sino a través del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo tu iglesia. Y enséñanos cada día a ser más agradecidos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.